Bien, estamos grabando entonces la clase de hoy día. Hoy día empezamos con una nueva modalidad que se denomina taller, donde en realidad el formato de la clase no varía mucho. La segunda parte de esta unidad de taller es bastante más práctica, es cuando se ven los impuestos, pero ahora vamos a seguir viendo con inversiones y financiamiento. Seguimos, vamos a analizar los riesgos sistemáticos, no sistemáticos. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a pasar la lista, porque espero que no se haya ido, no me haya abandonado a nadie, pero ahora vamos a pasar la lista, ¿ya? Dame un segundito. Ya. Linda Ábalos, presente, porque la vi. Sí. Isabel Gracias, profe. Escobar, Isabel Escobar, Presente, profe. ya. María José Gutiérrez, Presente. ya. Tiare Jaque, Presente. Francesca Lascano, ella no está, parece. Sudelia Loyola, Presente, profe. Laura Nieto, Presente, profesor. María Bernarda Olivo, Presente, profesor. Krishna Rojas, Presente, profe. Leandro Salazar, Presente, profe. Henry Saldaña, Presente, profe. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Chuta, me falta solamente Francesca Lascano. ¿Saben de ella? Si Sí, está... profe, yo creo que se va a unir, es que siempre tiene problemas de internet. Ya, vamos a esperarle un poquito entonces para ver si logramos tener la asistencia completa. Si le pueden avisar, por favor, que la estoy esperando para que se una, sería perfecto, ¿ya? Ya. Bien, les decía que hoy día parte el módulo taller. Si ustedes se dan cuenta, en el aula virtual no aparece la PPT de la clase de hoy, ni aparecen las PPT de las clases de los talleres. La verdad es que no sé por qué no aparecen, pero yo en la medida que vaya haciendo las clases les voy a ir subiendo las PPT. Ahí parece que llegó Francesca Lascano. Vamos a esperar que se conecte y vamos a ver. Francesca Lascano se integró. Presente, profe. Sí, ahora estábamos puedo. esperando. Muchas gracias. De nada. Gracias. Ya está presente. Bien, entonces les decía que vamos a partir. ¿Qué hay? Me pareció otra. Bueno, no importa. Vamos a partir, ¿cómo se llama? Un nuevo módulo donde en teoría vamos a desarrollar una nueva metodología porque cuando cargaron los talleres nos cargaron las PPT. No sé por qué, ¿eh? Pero yo les voy a ir subiendo las PPTs personalizadas al curso. Por ejemplo, esta va a decir PPT clase 11 del 28 de septiembre del 2021 diurno. Así se va a llamar, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan lo que estamos viendo. Bien, veamos los objetivos de hoy día. Hoy día vamos a definir lo que es riesgo y rendimiento. Pero antes de empezar a definir lo que es riesgo y rendimiento, me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden por riesgo. ¿Qué entienden por riesgo, jóvenes? ¿Qué riesgo? ¿Alguien me puede definir con sus palabras qué entiende por riesgo? Peligros, algo así. Lo vamos a poner aquí. Peligros, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro riesgo? ¿Qué otra definición creen ustedes que es riesgo? ¿Podrían decir ustedes que riesgo es algo que ocasione que lo planificado no suceda? ¿Puede ser? Sí.
es algo que ocasione que lo planificado no suceda. Puede ser, ¿cierto? Esa podría ser una definición. Entonces vamos a dejarlo así, como esa definición, y ahora vamos a ver, esto lo dijimos que era riesgo, ¿cierto? Y después vamos a ver bien la definición. Lo que me interesa es que a ustedes les quede su propia definición. Y rendimiento. ¿Qué es rendimiento, jóvenes? ¿Qué creen ustedes que es rendimiento? ¿Qué rendimiento? Cuando dice, mira, esta inversión me dio buenos rendimientos, ¿a qué se refiere? Ganancia. Ganancia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro concepto podría ser? Ganancia. ¿Qué otro concepto podría estar implícito en ganancia, en rendimiento en vez de ganancia? ¿Qué otro concepto podría ser? ¿Cuál creen ustedes? Utilidad. Y el otro podría ser beneficio. Entonces, cuando hablamos de estos tres conceptos, ¿cierto? Estamos hablando de lo que se considera como rendimiento. Entonces, rendimiento es sinónimo de ganancia, utilidad y beneficio, ¿cierto? Esos son los sinónimos que tenemos. Después, vamos a ver que dentro del riesgo y rendimiento hay distintas acepciones dependiendo del concepto o en el ámbito que se esté dando esta definición. Entonces vamos a, primero, decir que riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño, ¿cierto? Por eso que un compañero dijo por ahí peligro, ¿cierto? Y está bien. Pero este es el riesgo general, ¿cierto? Es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Esa es la definición que uno tiene de riesgo, pero en términos generales, en términos personales. Pero lo que nos interesa ver a nosotros es el riesgo financiero, si nosotros estamos estudiando análisis de datos financieros y tributarios. Entonces, vamos a definir el riesgo financiero, lo vamos a definir como el riesgo financiero, hace referencia a la incertidumbre, o sea, no saber qué va a pasar, producida en el rendimiento, en la utilidad, beneficio o ganancia de una inversión debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de evolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. Ese es el riesgo financiero, ¿cierto? Es una incertidumbre de que no se produzcan las utilidades proyectadas en una inversión. Y esta posibilidad que no se produzca se puede deber a cambios producidos en el sector que se opera, vale decir que haya, por ejemplo, una caída en la generación de electricidad, imagínense ustedes, y eso va a hacer que la utilidad no se genere. Puede ser que amanezca una nueva competencia, ¿cierto? Puede haber de que la empresa por alguna razón enfrente una demanda y no pueda cubrir sus obligaciones. Y la inestabilidad de los mercados financieros, supongamos de que por alguna razón, donde está inserto de la electricidad, le regulan el precio, ¿cierto? Todas esas cosas podrían hacer caer la utilidad de las empresas eléctricas, podría ser. Entonces, dentro de este ámbito, nosotros para el riesgo financiero tenemos que identificar tres tipos de riesgo. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Esos son tres tipos de riesgo. Y dentro del riesgo de mercado vamos a tener riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado. Este riesgo de interés debiera estar inserto acá. O sea, yo debiera tenerlo, se lo voy a poner acá. Estos tres riesgos debiera tenerlos juntos, ¿cierto? Porque el riesgo de mercado es un riesgo. Entonces yo tendría que tener riesgo de crédito, riesgo de liquidez y a este es riesgo de mercado, pero en el entendido de que el riesgo de mercado considera estos tres riesgos.
riesgo de mercado propiamente tal, riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es que ustedes tienen que, usando internet, van a tener 25 minutos, o sea, hasta las 12, para buscar las definiciones que encuentren de estos tres tipos de riesgo. Yo voy a hacer los grupos ahora, porque estos son trabajos en clase, y aquí no va a ser por afinidad, porque necesito yo que se acostumbren a trabajar entre todos ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a crear 4 grupos, y vamos a asignar al primer grupo 1, 2, 3, al segundo grupo, yo les voy a indicar después cuáles son los que yo seleccioné, 1, 2, 3, y el tercer grupo 1, 2, 3, y el cuarto grupo le vamos a poner 1 y 2. Ya. El primer grupo, para que ustedes sepan y no me digan, quedó compuesto por la señorita Francesca Zúñiga, don Henry Saldaña y la señorita Isabel Escobar. El grupo 2 quedó compuesto por Jocelyn Vergara, Krishna Roja y Laura Nieto. El grupo 3, Leandro Salazar, María Bernarda Olivo y María José Gutiérrez. El grupo 4, Sudelia Loyola y Diare Jaque. Esos son los grupos, ¿ya? Van a haber entonces 4 grupos, y el objetivo de cada grupo es buscar la definición de lo que es riesgo de crédito, siempre desde el ámbito financiero, por favor. Riesgo de liquidez, riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado, ¿ya? Yo voy a dejar de compartir ahora y voy a permitir que ustedes compartan pantalla. Déjenme ver aquí. Déjenme dejar de compartir antes de entregarles los grupos, ¿ya? Y lo que les quería decir es que después que termine, yo por cada grupo me voy a tener que hacer un aporte a las definiciones. O sea, en los 4 grupos van a tener que poner una pequeña concepto de lo que es riesgo de crédito, un concepto de riesgo de liquidez, un concepto de riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado, ¿cierto? Por eso tienen que trabajar los 4 grupos, ¿ya? Y con eso vamos a definir en los distintos tipos de riesgo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, respecto al trabajo? De mi parte no, profe. Ya. Entonces, lo importante, no hagan un documento, porque esto va a ser todo en vivo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar por internet estas definiciones, extraer algunos conceptos importantes, si quieren los copian en una página Word, como quieran, para tenerlo ahí cuando se pregunte, y después lo van aportando al desarrollo de la definición, ¿ya? Entonces, yo ya abrí la definición, son las 11:38, y nos encontramos aquí entonces a las 12:05. ¿Les parece? Tienen más minutos para hacerlo. Voy a anotar aquí, porque yo lo anoto, porque después se me olvida. No me vaya a pasar lo de hoy día. 12:05, retomamos nuevamente, ¿ya? Entonces, voy a iniciar los grupos y ustedes se conectan. Acuérdense que yo veo aquí cuando se conectan, ¿eh? Ya, que les vaya bien. Reanudar la grabación. Estamos en el aula, les decía, entonces ahora vamos a ver los temas que había que ver, ¿ya? Entonces vamos a compartir. Y vamos a partir con el grupo 1. Grupo 1. ¿Qué encontró que era el riesgo de crédito? Grupo 1. ¿Sí? Sí, al tiro. Le voy a leer la definición. Dice, el riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impacto por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos paguen. Dice, el riesgo de crédito supone una variación en el resultado financiero de un activo financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una empresa. Ya. El Por primer lo tanto, adelante. Por tanto, dice, es una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor frente a un acreedor
de cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o un vencimiento. Perfecto. Ahora, ¿ustedes saben cómo se evalúan a los deudores en las instituciones financieras? ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que miden? Cuando uno dice, a ver, voy a evaluar a este solicitante este crédito y voy a evaluar. ¿Qué evalúan ellos? Profe, ¿Sí? el historial crediticio Ya, perfecto. ¿Y para qué sirve ese historial crediticio? para Para saber saber. si puede pagar a futuro, o sea, como si ha cumplido con sus obligaciones anteriores, si es Perfecto. sujeto Entonces, de crédito. ahí lo que están haciendo es evaluar la posibilidad de que el pago del crédito que ellos otorgan no se realice, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es lo que ellos evalúan cuando se evalúa un riesgo o un deudor o un posible deudor? ¿Qué es lo que evalúan? Los bienes, ¿cierto? Evalúan los bienes que tendría para responder ante un cese de pago, ¿cierto? Entonces, vamos a definir, ¿algún grupo, el grupo 2, grupo 3 o grupo 4, encontró otro concepto que sea distinto a riesgo de no pago? Encontraron uno que dice posibilidad de liquidar un activo a menor valor del... Ahí nomás. ¿Encontraron este concepto, posibilidad de liquidar un activo a menor valor? Profe, ¿Sí? ese era riesgo de liquidez. Ya. ¿Ese no lo encontraron en riesgo de crédito? ¿No? O sea, de mi parte no. Ya, perfecto. Porque no está dentro de... Vamos a ver entonces, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a dejar subrayado y en rojo. Lo vamos a dejar subrayado y después lo vamos a analizar, ¿ya? Después, riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? ¿El Profe, grupo 2? ¿Grupo 2? perdón. No se preocupe. ¿Grupo 2? Profe, ya. El riesgo de liquidez consiste en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. Una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Esto se Ya, debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. perfecto. Entonces, en un concepto, ¿cómo lo podría usted detallar o clasificar? Podríamos decir que es la posibilidad ¿de qué? No poder cumplir Con sus compromisos. con el pago de sus compromisos, ¿cierto? Y después, ¿qué otra cosa? Había uno que decía que lo había mencionado el compañero que formaba parte. ¿Qué otro concepto podría estar en el riesgo de liquidez? Lo dijo un compañero y me observó que yo lo había puesto en riesgo de crédito. ¿Lo digo no, profe? ¿O el Sí, grupo 2 lo dijo? no, complemente. Sí. ¿Qué grupo es el suyo? El 3. Muy bien, complementa entonces el riesgo de liquidez. Es el riesgo de que un activo tenga que venderse a un menor precio ¿Ya? al de mercado debido a su escasa liquidez. Riesgo de vender un activo a menor precio, ¿cierto? Ese es el riesgo. Y ahora le voy a explicar por qué yo lo clasifiqué arriba. Cuando usted es deudor, o sea, cuando usted debe a alguien, y si usted entra en el riesgo de liquidez, usted como deudor tiene un riesgo de crédito también, ¿cierto? Que es el riesgo de no poder pagar
ese financiamiento. Entonces, cuando uno analiza el riesgo de crédito, normalmente lo analiza desde el punto de vista de quién está prestando la plata, ¿cierto? Porque él asume el riesgo. Pero sin duda que el que recibe el crédito también asume un riesgo de no poder pagar ese crédito y por lo tanto se genera también un riesgo de liquidez. Entonces, esto es desde el punto de vista del deudor. Lo vamos a poner ahí, el deudor, ¿cierto? Y ese riesgo de clasificación normalmente se incluye dentro de los riesgos de liquidez, como usted muy bien lo observó, ¿ya? Pero hay que hacer presente que el riesgo de liquidez que se trata en el riesgo financiero se origina por no poder pagar un crédito, ¿cierto? Es el riesgo de liquidez. Y cuando hablamos de crédito, no hablamos solamente de créditos bancarios, sino que hablamos de proveedores, de cuentas por pagar, de los sueldos, todas las deudas que tiene una empresa, ¿cierto? Ya. ¿Hay alguna observación respecto al riesgo de liquidez? ¿Algún otro concepto que quieran? El grupo 4, ¿tiene alguna otra idea? ¿No? ¿No? Ya, entonces ahora nos vamos a ir, déjenme ir acá, vamos a ir al riesgo de cambio. ¿Qué es el riesgo de cambio? El grupo 4. Profe, el riesgo de cambio implica que un agente económico coloque parte de sus activos en una moneda o instrumento financiero denominado en moneda diferente, ¿Ya? A la cual se utiliza este agente como base para sus operaciones cotidianas en una institución financiera. Perfecto. Entonces, aquí se refiere el riesgo de cambio a inversión en qué tipo de instrumento. ¿A qué tipo de instrumento se refiere? ¿Cómo se llama esa cuando uno invierte en monedas? ¿Cómo se llama esa inversión? En la divisa, profe, ¿no? En divisas, muy bien. Inversión en divisas, ¿cierto? A eso se refiere. Y esta es la posibilidad de variación negativa en la valorización de las divisas. Vamos a arreglar esto. Y vamos a poner aquí, para que quede clarito, porque aquí tiene que quedar concepto. ¿Alguien me puede nombrar divisas? ¿Cuáles son divisas? Grupo 1, nómbreme una divisa. El dólar. Dólar, perfecto. Grupo 2. Euro. Euro. Grupo 3. Yo estoy buscando, profe. Es que la desconozco, o sea... Pero no, ¿ya? Son monedas de otros países en el fondo, ¿cierto? Libra esterlina. Libra, ya. Otra. Profe, ¿el yen también pasa a ser? El yen también es una divisa, muy bien. Otra. Franco suizo. El franco suizo. El dólar australiano también sale. El dólar australiano. Etcétera, ¿cierto? Lo que me interesa es que quede claro de que las divisas son las monedas y uno puede invertir en divisas, ¿cierto? Pero en esta inversión uno puede ganar o perder plata, ¿cierto? Eso es lo que tiene que tener presente. Y el riesgo de cambio es la posibilidad de que el precio de la divisa baje, ¿cierto? Que yo pierda plata. Entonces, ese es el riesgo de cambio. Profe, ¿Sí? ¿sería así como cuando uno compra dólares, algo así? Claro, cuando usted compra dólares, ¿cierto? Los compra, supongamos ahora los compra 800 pesos, apostando que va a subir el dólar. ¿Y qué pasa si baja? Ese es un riesgo, ¿cierto? Que usted compre a un precio alto y después baje, y el riesgo está dado por la variabilidad de la moneda. Por ejemplo, se habla de que ahora es un buen minuto para invertir en dólares o en euros, ¿cierto? En monedas duras. Se habla, pero uno no sabe si la moneda va a subir o a bajar. Yo tengo algunos conocidos
que compraron dólares hace un tiempo atrás a un precio relativamente alto, pensando, porque todos los indicadores decían que el dólar iba a subir. Y adivinen lo que pasó. El dólar bajó, ¿cierto? Entonces, en vez de obtener una rentabilidad en la compra de divisas, obtuvieron una pérdida. Porque más encima lo habían comprado al corto plazo. Por eso estas inversiones, inversiones financieras, jóvenes, tienen que ser inversiones entre mediano y largo plazo. O sea, yo no puedo invertir pensando que voy a ganar plata en un mes, 2 meses o 3 meses, ¿cierto? Porque estas son inversiones que se obtienen para obtener rentabilidades de largo plazo, ¿ya? Y lo otro que es re importante respecto a las acciones, una cosa es la variación del valor de la acción como se cotiza en la bolsa, pero otra consideración que hay que tener para comprar acciones es los dividendos que pagan. Entonces, cuando ustedes alguna vez se entusiasman para invertir en la bolsa, primero tienen que preocuparse del valor de la acción, ¿cierto? No que una acción que vaya en picada hacia abajo, sino que una fuente de inversión que sea más o menos estable. Y también, por otro lado, tienen que preocuparse de la política de distribución de dividendos de la empresa donde van a comprar acciones, ¿cierto? Porque si la empresa no paga nunca dividendo, van a estar sujetos exclusivamente a la volatilidad del precio de la acción. En cambio, si ustedes compran acciones de una empresa que pague dividendos, por lo menos van a recuperar esos dividendos cuando la empresa distribuye y a ustedes les va a tocar. Entonces, mientras más dividendos paguen, es mejor para el accionista, ¿cierto? Por eso que no se puede solo considerar ¿cómo se llama? La valorización de la acción, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora riesgo. ¿Qué hora es? 11:20, 12:20. Vamos a hacer un pequeño break. Lo postergué unos minutos porque como yo me conecté tarde, sí, les vuelvo a pedir disculpas, no me había pasado nunca desde que hago clase que me equivocara el horario. Y es por lo siguiente, el día martes yo tengo clase a las 11 y el día miércoles yo tengo clase a las 11:40. Y hoy día no sé por qué pensé que era miércoles. Ustedes saben que las drogas y el alcohol a veces me afectan. Entonces pensé que era miércoles y estaba esperando sentado aquí que dieran las 11:40, estaba revisando las pruebas de ustedes y no me di cuenta. Si no no me llama la señorita Linda Ábalos, todavía me hubiese conectado a las 11:40, ¿ya? Así que vamos a hacer un break de 20 minutos, son las 12:20, nos juntamos a las 12:40, ¿les parece? Ya, profesor. Ya, gracias. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, jóvenes, son las 12:40. Veo que están todos conectados hasta los 12, así que voy a pasar la lista de forma inmediata y voy a asumir que están todos presentes porque veo que están los 12 conectados, ¿ya? Así que están todos presentes, qué bueno. Ya, nos habíamos quedado completando algunas investigaciones que ustedes tenían que hacer respecto a algunos conceptos y vamos a terminar, ¿cierto? Entonces, habíamos visto que el riesgo de crédito lo habíamos a resumir como el riesgo de no pago de un deudor, ¿cierto? Aquí le vamos a agregar riesgo de no pago de un deudor o de una obligación, ¿cierto? Eso es. Y lo que produce ese riesgo de no pago para el que lo prestó también trae la posibilidad de tener que liquidar un activo para el que debe la plata, ¿cierto? Para el deudor. Entonces el acreedor tiene un riesgo de no pago y el deudor tiene un riesgo de tener que liquidar algún activo de menor valor, ¿cierto? Por ejemplo, la tía rica es la típica fuente de financiamiento que tiene la gente para obtener fondos y tiene que empeñar sus bienes o sus propiedades o sus artículos valiosos y obtienen un menor valor. Muchos los pierden porque no pueden ir a rescatarlo a pesar de que el interés es bajo, pero de todas maneras esa es una fuente de financiamiento, ¿ya? Vamos a ver, el riesgo de liquidez entonces decíamos que era la posibilidad de una persona o de una empresa de no poder pagar sus compromisos. Y también está presente, como habíamos visto anteriormente, el riesgo de vender un activo a menor precio para poder cumplir con esas obligaciones.
Después tengo el riesgo de cambio, que es el riesgo que tiene el que invierte en divisas por la variación que pudiera tener el valor de esa divisa. Y dentro de la divisa ustedes mencionaron el dólar, euro, libra esterlina, el yen, franco suizo, dólar australiano, etc. ¿Ya? Esos serían los riesgos de cambio. Vamos a ver, ¿en qué grupo me quedé? En el grupo 4 parece, ¿o no? No me acuerdo. Pero como yo soy el profe, vamos a volver con el grupo 4. Y vamos a... ¿Me puede definir, por favor, lo que es el riesgo de interés? ¿Alguien lo encontró? Ya, profe. Ya. Dice, en finanzas, el riesgo de tipo de interés es un riesgo de que el precio del título que desvenga un interés fijo, como puede ser un abono, una obligación, un préstamo, se ve afectado por una variación de los tipos de interés del mercado. Ya. Efecto Y eso me... de la variación del interés, del efecto del interés, efecto de la variación. Aquí también sale, profe, ¿Ya? que el riesgo de tipo de interés puede medirse por una duración del título. Cuanto más grande sea la vida del título, más aumenta este riesgo. Ya, perfecto. Efecto de la variación del interés en un instrumento. Inversión. Un ejemplo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de esto? ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Un ejemplo. Vamos a ver si se entiende. Dice, efecto de la variación del interés en un instrumento financiero en el tiempo. Vamos a agregar aquí en el tiempo. En el tiempo. Ya, en el tiempo. Y yo les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes emiten un bono. ¿Se acuerdan lo que era un bono? Era una de las preguntas de la prueba. ¿Qué era un bono? ¿Qué es un bono? Grupo, se me fueron 2 alumnos, me traicionaron. No sé quiénes se fueron, pero tengo 10 participantes y era tener 12. Ah, la señorita Francesca está volviendo. Ya. ¿Qué me pueden decir respecto a los bonos? ¿Qué eran los bonos, se acuerdan? Si es materia que ya la evaluamos, o sea, debieran saber, pues jóvenes, no me traicionen. Ya. El bono es un instrumento de financiamiento que tienen las empresas de largo plazo, ¿cierto? Y este bono lo que hace es ofrecer un interés. Un interés. Eso es lo que ofrece, un interés. Pero este es largo plazo. Pero mientras más largo sea el plazo, mayor posibilidad existe de que el interés que yo ofrecí en ese bono sea mayor al interés que está en el mercado vigente ahora. Imagínense que ahora yo tengo un bono colocado al 5% real, significa fuera IPC, y ahora las condiciones del mercado han hecho que los bonos se coloquen al 3.5%. Eso sin duda que me afecta porque yo tengo un bono colocado al 5%, o sea, voy a tener que pagar intereses de un 5%, pero ahora las condiciones del mercado ha hecho que ese tipo de bonos solo se graben con una tasa del 3,5%, ¿cierto? Ese es un riesgo de interés. Al revés, si ustedes, por ejemplo, y esto es para el que lo colocó, pero si ustedes, imagínense ahora, ustedes invirtieron en un bono como una inversión y obtuvieron para esta inversión una rentabilidad del 3%, ¿cierto? Y ahora en el mercado los bonos se están invirtiendo a una rentabilidad del 6%. ¿Se dan cuenta que el tiempo hizo de que una inversión que era atractiva en un minuto porque ofrecía un 3%, se transforma en una no tan atractiva porque las tasas de interés ahora están en el 6%. Ese es el riesgo de la tasa de interés, ¿ya? Y vamos a ver el grupo 1 de nuevo, riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado?
Grupo 1. Voy a buscar quién están en el grupo 1. Para grupo 1 está solo la señorita Isabel Escobar, parece. Profe, disculpe, ¿qué dijo? Es que Necesito la definición de riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? riesgo de mercado creo que lo tengo aquí. Mira, lo que alcancé a escribir. ¿Ya? ¿Se lo puedo leer? Sí, por supuesto. Es el riesgo que alude la pérdida o el deterioro que se encuentran expuestos las mercaderías, disculpe. El objeto de la obligación es entregar desde la celebración del contrato hasta el momento de su transmisión al comprador. ¿Ya? Perfecto. Grupo 2, ¿tiene alguna otra definición distinta? ¿Cuál es el riesgo de mercado? Nosotros pusimos, este tipo de riesgo tiene un alcance muy amplio ya que aparece debido a la dinámica de la oferta y la demanda. ¿Ya? El mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. La variación en los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forman parte de estas fuentes de riesgo. ¿Ya? Eso pusimos, profesor. Perfecto. Dinámica de oferta y demanda, ¿cierto? Y demanda. Ya. Otra definición, grupo 3. Aquí tengo un alcance. Chat 1. Ah, ya. Perfecto. Entonces, otro concepto que tenga otro grupo, el grupo 3. ¿Tiene algún concepto distinto? Lo que pusimos nosotros es el riesgo de mercado, es como se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo, asociado a la fluctuación y variaciones del mercado. Y los componentes del riesgo de mercado son riesgos de variación entre el precio de mercancía, riesgo de variaciones en precios de acciones, riesgo de cambios en el tipo de interés, riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa extranjera, riesgo de posicionamiento y aceptación del producto. Perfecto. Ya. Grupo 4, el grupo 3 fue el que dio esta definición, ¿cierto? ¿El grupo 4 tiene algo distinto? ¿No? No, profe, la única parte que podría sobresalir que dice riesgo del mercado es el riesgo del valor, que el valor de un activo disminuye a causa de las variaciones dadas por las condiciones del mercado, que es lo Ya. mismo que estaba diciendo que Perfecto. el compañero. Perfecto. Entonces le vamos a agregar aquí condiciones de mercado, ¿cierto? Ya. Estas serían las definiciones, están bastante buenas, bastante simples. Aquí lo que me interesa, jóvenes, están más adelante desarrolladas, las vamos a leer, pero lo que me interesa de estas definiciones es que ustedes las entiendan con sus propios conceptos, ¿cierto? No que las memoricen. Entonces, cuando hablemos de riesgo de crédito, vamos a decir que es el riesgo de no pago de un deudor de una obligación, es el riesgo de crédito. Y cuando uno evalúa a un ¿cómo se llama? A un deudor, lo que está tratando de hacer es disminuir el riesgo de crédito. Eso es lo que hacen los bancos cuando evalúan al solicitante. Le piden los antecedentes, le piden un aval, le piden una serie de antecedentes para disminuir los riesgos de crédito. El riesgo de liquidez es el riesgo que asumen los que deben dinero, ¿cierto? De no poder cumplir con sus obligaciones normalmente en el corto plazo. Eso es lo que se llama riesgo de liquidez. No poder cumplir con el pago de sus compromisos o deuda en el corto plazo. El riesgo de cambio se refiere a las empresas o personas que invierten en divisas por la variabilidad que tiene la moneda en el mercado. El dólar, ustedes saben que sube y baja, lo mismo que el euro, la libra esterlina, el yen, el franco suizo, el dólar australiano y todas las monedas. Y más encima, si ustedes se dan cuenta, hay un precio de comprador y un precio de vendedor. Ahora, si hay una casa de cambio de dinero y ustedes van a comprar, le venden más caro que si ustedes fueran a vender, ¿cómo opera eso? ¿Ustedes saben o no? ¿Cómo opera? ¿Qué pregunto, profe? Cuando ustedes van a comprar dólares, les cobran más caro
que el precio que si ustedes fueran a vender dólares? ¿Cómo opera eso? ¿Profe, no depende del precio de mercado? Sí, depende del precio de mercado, pero ustedes cuando vean compra y venta de dólares, ustedes ven los títulos, dice precio de vendedor, precio de comprador, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Lo han visto? Profe, siempre cuando uno compra es más caro que al venderlo. ¿Cierto? Porque el negocio de las casas de cambio es que ustedes compren a un precio mayor y ellos venden a un precio menor, ¿cierto? O sea, cuando ustedes van a vender, les van a pagar menos que si ustedes fueran a comprar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, lo que yo le explicaba la otra vez, que yo vendí mis joyas, me las vendieron mucho más barato de lo que o sea, me las compraron mucho más barato de lo que costaba el gramo en ese momento. Claro, porque después esa empresa que le compró a usted, la vende, pues la vende más cara. Ahí está su ganancia, ¿cierto? Por ejemplo, si el gramo de oro vale 30.000 pesos, a usted le deben pagar 25.000. Entonces, usted entrega su gramo, le pagan 25 y él cuando lo vende en 30.000. Y ahí está su ganancia, gana los 5.000 pesos por gramo, ¿cierto? Una cosa así. Lo mismo pasa con las monedas, con las divisas. Ellos cuando a usted le compran tratan de pagarle lo menos posible y cuando la venden tratan de pagarlo lo más posible. Por eso es que cuando uno va a invertir en divisas tiene que vitrinear, porque hay libertad en el precio, no hay un precio oficial del dólar. Entonces, ustedes van a las distintas casas de cambio y dicen, mire, yo lo tengo a 859,28, el otro lo tiene a 860, el otro a 859,99, exactamente. Entonces, a ese es el precio. Cuando ustedes compran divisas, tienen que comprar al menor precio posible. Y cuando venden, tienen que tratar de vender al precio más alto, ¿cierto? Esa es la idea del negocio de las divisas, ¿ya? Después estábamos viendo en el otro riesgo de tasa de interés es que cuando ustedes, por ejemplo, efectúan la colocación de un bono a una tasa, el mercado haga que después esa tasa baje. Por lo tanto, ustedes se quedaron con un bono colocado, van a pagar una rentabilidad más alta a la que debieran pagar si hubiesen colocado el bono a oro, ¿cierto? Ese es el riesgo de la tasa de interés. Y al contrario, si ustedes compran un bono, o sea, invierten en un bono que ofrece una tasa de interés baja, y después la condición de mercado hace que ese mismo bono, ahora ustedes lo podrían adquirir pagando una tasa de interés más alta o ganando una tasa de interés más alta, ¿cierto? Y el riesgo de mercado normalmente se relaciona a la dinámica de oferta y demanda. Ustedes saben, y miren lo que está pasando ahora. Un productor de tomates, cuando saca la primera producción, ¿cuánto vale el tomate? Es caro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Cuando recién parten los tomates, el tomate es caro. Y después, ¿qué pasa cuando ya todos sacan su producción? El tomate baja, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un riesgo de mercado. Hace que el precio de un activo varíe, porque el activo ahí es el tomate, ¿cierto? En la mercadería, varíe de acuerdo a la oferta y la demanda. Es el riesgo de mercado. ¿Y cómo se da eso? Se da, por ejemplo, muy práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con los automóviles, las motos y las bicicletas en este periodo de pandemia? ¿Qué ha pasado con los precios? ¿Subieron o bajaron? ¿Qué creen ustedes? Profe, todos los precios subieron. Todos los precios subieron, ¿cierto? El que tenía invertido en esos bienes, ganó, pero el que pensaba hacer una compra y postergó esa compra, hasta ahora perdió porque va a tener que pagar más, ¿cierto? Ese es el riesgo de oferta y demanda. Como hay mucha demanda y hay poca oferta porque las importaciones estuvieron limitadas, llegaron pocos artículos de afuera, por lo tanto, el precio de los bienes ha subido. Ustedes, yo por experiencia, mi hija quería comprarse una bicicleta de esta, bueno, una que costaba hace 6 meses, 8 meses atrás, costaba 90.000 pesos y ayer la estuve mirando porque más o menos se decidió y me dijo, no la compro porque está prácticamente al doble del precio, ¿cierto? Oferta y demanda, la misma bicicleta de hace 6 meses atrás valía 90 y ahora vale 180, 150, ¿cierto? Y eso es porque la oferta y demanda, como hay poca oferta y harta demanda para esos bienes, sube el precio. Lo mismo ha pasado con los automóviles, pues también los automóviles han subido por un problema de oferta y demanda. Antes un auto usado
costaba, qué sé yo, como ejemplo, solamente 3 millones de pesos y ahora ese auto vale 4, ¿cierto? Subió un 25%, un 20%, un 30%. ¿Por qué oferta y demanda? Hay pocos autos porque también se afectaron las importaciones, ¿ya? Ya, joven, entonces ahora vamos a continuar. Esta era muy bien el trabajo que se hizo, yo lo voy a grabar para subirlo porque este va a formar parte de los PPT del curso. Y vamos a ir definiendo ahora, para efectos del curso, los conceptos. Entonces, riesgo de crédito. Dice, porque nosotros lo que hicimos acá fue, en un concepto, tratar de clasificar o caracterizar los distintos tipos de riesgo. Pero para efectos del curso, para el contenido, vamos a decir que el riesgo de crédito se produce cuando una de las partes de un contrato financiero, o sea, cuando hay un contrato de yo te presto y tú me devuelves, cuando una de las partes no cumple sus obligaciones de pago. Y eso nosotros dijimos que era el riesgo de no pago, ¿cierto? Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con intereses. El riesgo de crédito va unido a la posibilidad de que se produzca un impago a la deuda, ¿cierto? Ese es el concepto. Déjeme quitarle aquí porque tiene un hipervínculo que no sé por qué. Porque estuve mirando otra cosa. Y ahí le quité el hipervínculo, ¿cierto? Entonces, ese es el riesgo de crédito que lo definimos nosotros, pero es lo mismo. Después vamos a ver el riesgo de liquidez. Se produce, dice, cuando una de las partes contractuales, o sea que también una parte debe y la otra es un deudor y el otro es un acreedor, tiene activo, pero no posee la liquidez suficiente para con la que asumir sus obligaciones, o sea, no tiene plata para pagar sus deudas, entonces debe liquidar esos bienes para pagar sus deudas al menor valor del que estaba, del que corresponde. Dice, cuando una sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo, ni vendiendo su activo corriente, dicha sociedad se encuentra en una situación de iliquidez. Además, también puede suceder que una empresa pueda encontrarse en una fase de continua pérdida de cartera hasta que llegue el momento que no puede pagar a sus trabajadores, ¿cierto? Ese es el riesgo de liquidez. O sea, no tiene plata para pagar. Ese es el riesgo de liquidez y eso trae como consecuencia que en muchos casos tenga que vender sus activos a menor valor del que corresponde. Otro de los riesgos que habíamos visto era el riesgo de mercado y aquí es donde vamos a hablar de los 3 tipos de riesgo. Entonces hablamos del riesgo de cambio, está asociado a la fluctuación del tipo de cambio, que eso lo definimos bien, dimos algunos ejemplos. Los riesgos de tasa de interés, como su propio lo indica, ¿cierto? Hace referencia al riesgo de los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado, ¿cierto? Imagínense que ustedes tienen comprometido un cierto pago con cierto interés y el interés baja y ustedes se encuentran pagando un crédito con una tasa más alta, ¿cierto? Lo mismo que el riesgo mercado, y aquí está caracterizado como es uno de los riesgos más comunes, se trata de por qué una cartera, porque esta finanza podría subir o bajar de precio en función de la valorización que se haga en el mercado de esa cartera, ¿cierto? De la acción. Después tenemos aquí, ¿cómo minimizar los riesgos financieros? Esto es bien interesante porque es bien complicado, ¿cierto? Porque los riesgos son riesgos, ¿cierto? Es la posibilidad de que algo que uno ha planificado no suceda. Pero en finanzas, algo puede uno hacer para minimizar estos riesgos. Y lo primero que se debe hacer es evaluar la rentabilidad de la inversión. ¿Qué es la rentabilidad? ¿Se acuerda lo que era? ¿Qué es la rentabilidad? ¿La utilidad, profe? La utilidad, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer yo es rentabilidad, es evaluar la rentabilidad. Si eres rentable, y esa rentabilidad la defino yo, ya. Parto con esa primera evaluación. Si no es rentable, no lo hago. Anticipar el futuro, esta es la parte más complicada. ¿Cómo me anticipo al futuro? Y esto se hace solamente mediante el estudio de los instrumentos en que uno va a invertir. Lo peor es invertir, por ejemplo, en acciones sin conocer nada de la empresa, su política de distribución de dividendos, su historial de utilidades, su historial de resultados, cómo ha fluctuado el valor de la acción en el mercado en cierto periodo de tiempo, ver los gráficos que veíamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la bolsa de comercio? Veíamos si una acción iba al alza o iba a la baja, dependiendo cómo lo mostraba el gráfico. Esos son los estudios que hay que hacer. Lo tercero es diversificar el riesgo. ¿Qué significa? Que hay que diversificar, invertir en varios tipos de instrumentos. Si hablamos de diversificar, por ejemplo, una cartera de inversiones, yo no puedo meter toda mi plata en un tipo de acciones, ¿cierto? No puedo poner, por ejemplo, todas mis acciones en el rubro del agua potable,
¿cierto? Porque lo más probable es que si hay alguna situación compleja con el agua potable, mi inversión se va a ir al suelo. Pero a lo mejor sí yo podría invertir en el retail, una parte, en la industria del agua potable, en otra, podría invertir, por ejemplo, en alguna minera, podría invertir en algún banco, ¿cierto? Eso se llama diversificar. Distribuir mis inversiones en varios instrumentos, y eso se llama portafolio. Cuando hablan de portafolio de inversiones, significa que estamos diversificando el riesgo. Estamos invirtiendo en distintos tipos de instrumentos que se comportan de una manera distinta unos de otros en el mercado, ¿cierto? Después, evaluar los resultados obtenidos, ¿cierto? Lo que se debe hacer aquí es, si uno no tiene experiencia en evaluar alguna inversión en instrumento, no hay que tener vergüenza y contratar a algún asesor, ¿cierto? Porque hay gente que puede, de alguna manera, mediante estudios, proyectar los movimientos o las alzas o bajas que va a tener una acción. Si ustedes entran a los diarios financieros, ahí hay pronósticos. Ahora, obviamente, ellos lo que hacen es plantear su punto de vista, ¿cierto? Pero eso no significa que ellos vayan a asegurar una rentabilidad. Ustedes saben de que nadie puede asegurar una rentabilidad porque son instrumentos por definición de rentabilidad variable. O sea, no saben qué va a pasar. En función de sus estudios, a veces son capaces de estimar si va a subir o va a bajar el valor de la acción. ¿Ya? Y quinto, utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. ¿Qué significa utilizar herramientas? Significa, por ejemplo, poder contratar algún tipo de seguros o algún tipo de medidas paliativas respecto al riesgo financiero, ¿cierto? Por ejemplo, mucha gente tiene seguros de pérdidas de valores y los contrata. Imagínense que ustedes están llenos de títulos de acciones que son al portador y las tienen guardadas en una caja fuerte. Ustedes pueden tomar un seguro que cubra eso, lo declaran, dicen, mire, yo tengo tantas acciones, la tengo en custodia acá, o tengo esta inversión en divisas, tengo, qué sé yo, $1 millón en mi caja fuerte, también lo aseguro. Uno puede asegurar esas cosas, ¿cierto? Entonces, esas son gestionar el riesgo. Y normalmente se hace a través de la contratación de seguros, ¿ya? Por último, vamos a hablar de lo que es el riesgo sistemático y riesgo no sistemático. ¿Alguien podría aventurarse a decirme qué cree que es el riesgo sistemático y no sistemático? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien cree? ¿Qué piensa? Vamos a decir, por beneficio de la hora, porque yo los perjudiqué y me queda muy poquito tiempo, entonces vamos a... El riesgo sistemático es el riesgo que siempre está presente y no se puede disminuir. Y el riesgo no sistemático es un riesgo que se puede administrar. Por ejemplo, si ustedes salen a la calle, el riesgo sistémico es que se caigan porque hay un hoyo en la vereda, que lo asalten, porque hay delincuencia en la calle, ¿cierto? Ese es el riesgo de salir a la calle, el riesgo siempre está. Pero hay un riesgo que ustedes pueden evitar. Por ejemplo, ustedes podrían administrar ese riesgo y no salir de noche, ¿cierto? Entonces, ese es un riesgo no sistemático, porque eso ustedes lo pueden disminuir. Pero el riesgo total, que es la posibilidad de que a ustedes les pase algo al salir a la calle, es el riesgo sistemático, es el riesgo que está presente siempre, y el riesgo no sistemático, ¿cierto? El riesgo que se puede administrar. Después vamos a decir, como dijimos, que este tipo de riesgo, aquí lo importante, que quede claro este concepto, jóvenes, que el riesgo total es la suma del riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. Y vamos a ver ahora lo que son. El riesgo sistemático, también conocido como riesgo de mercado o riesgo no diversificable, es el riesgo que siempre está presente. Este riesgo no se puede disminuir y no se puede diversificar, ¿cierto? Es el riesgo de formar parte del sistema económico, ¿cierto?
Entonces, este riesgo en finanzas engloba los factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provocan las variaciones de la rentabilidad de un activo, ¿cierto? Por ejemplo, el riesgo sistemático de una acción es por el solo hecho de estar en la bolsa de comercio, ¿cierto? Y, por ejemplo, de que una de las expectativas de la empresa se base en la confianza y pase algo y baje el valor de la acción. Por ejemplo, miren la gente que había invertido en acciones de Aguas Andinas, ¿cierto? Hasta hace un año o 2 años atrás tenían un valor de 420 pesos por acción y ahora vale 160, creo, o 180, por ahí anda el valor. O sea, bajó prácticamente la mitad. ¿Por qué? Porque uno de los factores políticos que se está evaluando ahora es el cambio del destino de las aguas, ¿cierto? El acceso libre al agua. Por lo tanto, eso causó inestabilidad en el sistema y hizo que la acción de Agua Andina bajara. Y esos son riesgos políticos, ¿cierto? Imagínense que hubiera una protesta social en función del precio del agua, también va a bajar, ¿cierto? Esos son ejemplos. Y el riesgo no sistemático es el riesgo que uno puede diversificar. Y, por ejemplo, en los instrumentos, ¿cómo es la forma de que uno puede diversificar un instrumento, ¿cierto? Es, por ejemplo, disminuir los riesgos que tiene una empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene un riesgo no sistemático, normalmente es el riesgo que se origina al interior de la empresa. Por ejemplo, imagínense que en una empresa uno puede, ¿cómo se llama?, firmar un contrato que es muy ventajoso para la empresa. Eso hace de que esa empresa suba su valorización o haya una percepción de que está maximizando su valor. Pero si no firma ese contrato y la competencia lo hace, ¿cierto? Podría de alguna manera afectar la valorización de las acciones. Que uno tenga, por ejemplo, ventas peores a lo que uno ha proyectado o ha presupuestado, que entre un producto en la competencia nuevo que compite con el de uno. Todos esos son riesgos no sistemáticos y uno debiera irlo tomando las medidas para que eso no se produzca, ¿cierto? Uno tiene que estar conociendo las cosas internas que podrían afectar la valorización de la empresa. Y esos son los riesgos. Imagínense una estafa dentro de una empresa. Normalmente eso origina que se produzca una pérdida de valor de la empresa. ¿Para qué vamos a decirte algunos ejemplos que ya lo hemos mencionado? Una mala gestión de los directivos. Todo eso, ese riesgo es no sistemático. Significa que yo de alguna manera puedo tomar algunas medidas para que ese riesgo disminuya o no exista. Bien, jóvenes, son las 13:10 en punto. Esa era la clase de hoy. Yo la voy a grabar y voy a subir el video y va a salir también en la clase del día. Va a estar el PPT y también va a estar el video. ¿Ya, ¿sí? ¿Cuándo es la tercera prueba? A ver, vamos a ver. Porque aquí yo tengo la planificación. Dice, análisis de datos financieros y tributarios diurnos. La primera prueba fue el 24 de septiembre, la segunda es el 19 de octubre. ¿Ya? Les doy la fecha, la tercera... Pero esta sería la tercera, no la segunda. ¿Perdón? La segunda ya la hicimos. No, me equivoqué, pero la primera es fue el 3 de septiembre, la segunda el 24, y la tercera, tiene razón, es el 19 de octubre. La cuarta es el 16 de noviembre, para que tomen nota. Y la quinta, el 7 de diciembre. Si quieren tomen nota, ¿se las doy? Entonces, porque yo aquí... ¿La quinta, profesor, cuál era la quinta? El 7 de diciembre. Gracias. Y el examen el 14 de diciembre. ¿Ya? Están avisados, entonces le avisé. Repito, voy a repetir por si alguien tomó nota. La tercera prueba es el 19 de octubre. La cuarta, el 16 de noviembre. La quinta, el 7 de diciembre. Y el examen el 14 de diciembre. Y el examen de repetición, si alguien lo tiene que dar, el 17 de diciembre. ¿Ya? Ya, jóvenes. Que estén muy bien y nos vemos el próximo, el viernes, ¿cierto?
Sí, profesor. Ya, nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. profesor. Gracias a ustedes. Perdonen el atraso de hoy día. No se repetirá nuevamente. Gracias. 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 Hasta luego.